Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os traigo un look con el pigmento Old Gold de MAC, que es uno de mis pigmentos favoritos y es un look que utilizo muchísimo para salir por la noche. Lo primero que voy a hacer, como veis, es aplicar una prebase de sombras. La aplico directamente con la yema de los dedos y la aplico tanto en el párpado superior como en el inferior. Con un pincel de difuminar con el pelo sueltecito lo que hago es aplicar una sombra vainilla mate. Es una sombra que realmente no aporta color al look, pero sí que va a hacer que las sombras que apliquemos posteriormente se difuminen con mucha más facilidad. Voy a utilizar la sombra Plum Dressing de MAC, que es una sombra preciosa. Y lo que hago es aplicarla con un pincel tipo boli pero bastante gordito en el extremo exterior del párpado móvil y en la cuenca. Y también la aplico en el párpado inferior. No es necesario aplicarla con mucho cuidado porque luego vamos a difuminarlo todo. Con el mismo pincel de difuminar que hemos utilizado antes, difumino la sombra para que no haya cortes. Y listo, por eso os comentaba que no es necesario aplicarla con mucho cuidado. Voy a utilizar una sombra berenjena mate con el mismo pincel que he utilizado antes, pero en esta ocasión lo concentro en la V externa y lo subo un poquito hacia la cuenca, pero mínimamente. También lo voy a aplicar en el extremo del párpado inferior. Y nuevamente difumino. El pigmento que voy a utilizar, como os he dicho al principio del vídeo, es el Old Gold de MAC. Yo normalmente lo mezclo con el Mixing Solution de Kiko, que va estupendamente. Y lo aplico con un pincel plano a toquecitos. Como veis, lo aplico desde el centro del párpado móvil hasta casi el lagrimal, o hasta el lagrimal. Y también lo aplico en el párpado inferior. Aquí ya no es necesario aplicarlo a toquecitos, lo aplico hasta mitad del párpado inferior y listo. Con el mismo pincel que he utilizado antes, difumino los cortes suavemente sin apretar el pincel y uno un poquito las sombras, de forma muy sutil, para que no queden cortes. Voy a utilizar esta sombra de Kryolan para iluminar el arco de la ceja, aunque ese trocito se me pasó grabarlo. Utilizo un eyeliner en gel para delinear la línea de agua superior y con el mismo pincel y el mismo delineador hago el delineado negro con un rabillo no muy exagerado. Como veis, lo primero que hago es trazar la línea exterior y luego lo voy rellenando. Para la línea de agua inferior voy a utilizar este lápiz en un tono moradito parecido al de la sombra de MAC que hemos utilizado al principio. Me encanta porque es resistente al agua y aguanta un montón de horas. He iluminado el lagrimal con el iluminador Soft and Gentle de MAC, aunque no he grabado ese trocito, pero aquí lo veis que ya está iluminado. Como máscara de pestañas utilizo la Better Than Sex de Too Faced. Es mi máscara de pestañas favorita del mundo mundial, al menos hasta el momento. Aplico una buena capa en las pestañas superiores y las pestañas inferiores las mancho un poquito porque tampoco quiero parecer una muñeca. Para las cejas voy a utilizar este tono de aquí, es un tono marrón bastante neutro. A pesar de tener el cabello cobrizo, la verdad es que no me gusta que las cejas me queden cálidas y este es el tono perfecto. Las fijo con un fijador de cejas, este es de Ardell y es transparente. Voy a utilizar este bronceador, es de Essence y como veis no lo voy a utilizar para contornear, además no es el tono adecuado y a mí no me gusta contornear. Sencillamente aporta calidez al rostro, para mí que soy muy blanquita, y sí que le doy un poquito de forma en la zona superior, un poquito en la barbilla, pero no es un contorno en sí, simplemente un poco de tonalidad al rostro. Voy a utilizar el Fever de MAC. Como veis, lo que hago es eliminar un poco de colorete en la muñeca porque estos coloretes tan pigmentados pueden darnos problemas, entonces es un truquito que podéis utilizar.
Y nada, lo aplico con la brocha de colorete de Real Techniques, que es una maravilla también para estos coloretes tan pigmentados. Para iluminar voy a utilizar el Soft and Gentle, que como ya os he dicho lo he utilizado antes en el lagrimal. Y bueno, lo aplico en lo alto del pómulo, en el arco de Cupido. Y lo subo un poquito así como con forma de C encima de la ceja. Voy a delinear y rellenar los labios con este lápiz, es el Marsala de Cazcarra. Es un tono que va estupendamente con el labial que voy a utilizar después. Es resistente al agua y bueno, va a hacer que el labial dure mucho más. En los labios voy a utilizar Captive. Es uno de mis tonos favoritos, lo uso muchísimo a diario, pero para looks así más de noche la verdad es que también me parece estupendo. Y cuando utilizo el colorete Fever lo uso casi siempre. Y bueno, este sería el look, como veis todavía sin peinar, tenéis el tutorial del peinado y os dejo alguna fotillo ya con el look completo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!